Bienvenido a una reflexión sobre la locución presidencial de Gustavo Petro anoche. Primero, debo decir que se necesita cierta simpatía natural por un hombre que representa una transformación de Colombia que muchísimas personas deseábamos desde hace décadas. Y segundo, tener un respeto especial por esa persona en quien interpretamos unos ideales claros de perfeccionamiento social. Luego es comprensible que muchas personas, especialmente los que desde que han escuchado hablar de Gustavo Petro y desde que ocupa la presidencia, se nieguen a escucharle con atención porque precisamente prefieren a los líderes que construyeron la Colombia que recibió Gustavo Petro. Y por otro lado, también con esta reflexión pretendo eliminar todo aquello que el estilo de Gustavo Petro sirve para que otras personas no, no se permitan comprender la unidad que hay en su mensaje y en su trabajo. Luego, no citaré las cifras que él menciona porque en otras alocuciones las ha presentado, consejos de ministros también, sino plantearé esta reflexión como un mapa que nos va llevando hacia esa unidad que pretendo exponer. Por lo tanto, señalo desde un comienzo que muy seguramente usted está acostumbrado a escuchar que los candidatos, los líderes políticos, se concentren casi exclusivamente a veces en la economía. En esta reflexión la economía será el último eslabón, no porque sea el menos importante, sino porque es el resultado de toda esa unidad que quiero exponer y sobre la cual reflexiono. El presidente Gustavo Petro comienza, o habla mejor, habla de varios temas y uno de ellos es los impuestos. Los impuestos son los ingresos que recibe una nación, un Estado, producto de la renta y el patrimonio de las personas de esa nación. En toda nación hay desigualdad por mil razones y hay personas que tienen mucho más por su trabajo, por su esfuerzo en educarse, incluso por la suerte también. Todo eso sumado permite que haya personas que tengan más que otras. Luego, la justicia tributaria en todo el mundo se entiende que los que más tienen pagan más para que el Estado administre ese dinero. Señala el presidente que en Colombia muchos de los que tienen muchísimos recursos sacan ese dinero a otros países, a los famosos paraísos fiscales, para no pagar impuestos, es decir, para no entregarle al Estado los recursos con los cuales se construye una nación, dentro de los cuales está construir servicios públicos, carreteras, que los que tienen mucho también utilizan esos servicios y esas carreteras. Luego, el presidente plantea en esa unidad, como digo, ese mapa que estoy siguiendo, el Estado administra los recursos, cuida a la población, especialmente a los más vulnerables que son los niños, en el momento del embarazo. Por eso él habla de la mortalidad infantil tan importante, disminuirla. Toda nación que piensa en el futuro, sus líderes piensan en el futuro, cuida a sus niños desde el embarazo. Habla del Estado
en el que las mujeres cuando están embarazadas, cómo es importante cuidarlas, usa esa palabra. Luego, cómo atender el parto, el nacimiento de estos niños para que sean sanos. Importante la mortalidad infantil y la mortalidad en menores de 5 años para evitar que esos niños y niñas pasen esa edad con alguna discapacidad o alguna enfermedad, para que en el futuro sean personas productivas. ¿Cómo lo son? Con la educación gratuita, lo insiste, lo señala y lo ha logrado. Especialmente da dos datos que me parecen fascinantes, importantísimos. Uno, el aumento de la educación superior técnica y tecnológica en el país. Importantísimo, todos lo hemos entendido, quienes estamos vinculados a la educación lo sabemos. Segundo, un dato hermosísimo me pareció, el tránsito inmediato en las zonas rurales a la educación superior desde el colegio. Importantísimo. Las personas educadas se cuidan, luego se refuerza la salud. Es un círculo. Personas educadas aprenden cómo cuidar sus enfermedades, cómo prevenir las enfermedades. Luego, personas educadas que saben cómo cuidarse, trabajan. Hay que cuidar al trabajador. Eso es una máxima, una ley natural, pero que solamente después de la Revolución Francesa se convirtió en leyes en las naciones, el estado de bienestar, la seguridad social. Habla de la agricultura, cómo la ha impulsado en este gobierno. La agricultura, importantísimo en un país que tiene riqueza humana, lo mencionó, diversidad humana y riqueza en la tierra. A eso se concentra la salud y la educación para producir comida, nada menos. El trabajo, el campo, la educación, la salud hacen parte de esa unidad. Si todos esos elementos, el Estado invierte en esos elementos, la economía crece. Y si la economía crece producto de esos elementos, la violencia es menos atractiva, porque el niño, la niña en el campo inmediatamente pasa del colegio a la universidad, a una formación tecnológica, lo mostró él. Importantísimo esta unidad que ha presentado Gustavo Petro anoche. Obviamente, la oposición que construyó el país que recibió Gustavo Petro en el 2022, esa clase dirigente que viene desde hace muchísimas décadas, incluso desde el siglo XIX, no le gusta, está oponiéndose constantemente a estos logros por miedo a que el año entrante renovemos el Congreso y se legisle, haya nuevas leyes para impulsar estos cambios. Y le tienen envidia, por supuesto, porque ellos hubieran querido en el pasado lograr esto. Pero, ya lo sabemos, esa clase dirigente se ha asociado permanentemente y de manera indisoluble con los que más tienen, con esos que el presidente menciona que sacan los recursos al exterior. Porque lo sabemos también, el famoso lobbying de las clases poderosas obliga al Congreso, lo seduce con sus regalos, sus recursos, sus beneficios, para que hagan leyes que los beneficien solo a ellos. El sueño de las clases cultas que han tenido oportunidades en Colombia y que defienden la democracia anterior a este gobierno, ese sueño era que la famosa mano invisible produjera mucha riqueza en algunas empresas, en algunas pocas empresas, esas empresas produjeran empleo y algunos beneficios para la clase trabajadora.
pues sabemos que esa mano invisible, o lo único invisible es la mano, porque conocemos ya quiénes son las personas que se han beneficiado de la democracia que sirvió a muy pocos para crecer. Y así no se construye una nación con justicia social. Este mapa, esta unidad que nos ha mostrado el presidente Petro, es la prueba de que el cambio está comenzando en Colombia. Hasta la próxima.